Buenas, me presento a ustedes como Joiner Jaraba y junto con mis compañeros les vamos a presentar lo que son los tropismos y los tipos de ellos. Los tropismos son movimientos o respuestas de crecimiento de un organismo, especialmente de plantas, en respuesta a un estímulo externo. Estos movimientos pueden ser positivos si el organismo se mueve hacia el estímulo o negativos si se aleja de él. En el caso del fototropismo, es un fenómeno biológico que consiste en el crecimiento de las plantas en respuesta a la luz. Cuando una planta recibe luz de manera desigual, sus células en el lado opuesto de la fuente luminosa se alargan más que del lado iluminado, provocando que el tallo se curve hacia la luz. Este tipo de respuesta es fundamental para la supervivencia de la planta, ya que le permite orientar sus hojas y tallos para captar la mayor cantidad de luz posible, lo cual es esencial para realizar la fotosíntesis. Experiencias históricas claves del fototropismo. El fototropismo es el crecimiento de las plantas en respuesta a la luz. Es un tipo de tropismo que permite a las plantas maximizar su exposición a la luz y este es esencial para la fotosíntesis. A lo largo de la historia, varios científicos realizaron experimentos claves que permitieron comprender cómo y por qué ocurre este fenómeno. Aquí les estaré comentando un poco sobre los más importantes. Primero tenemos el experimento de Charles Darwin y su hijo Francis en 1880, que ellos como experiencia trabajaron con plántulas de avena y observaron que los brotes se inclinaban hacia la luz. Cubrieron la punta de algunas plántulas con papel opaco y dejaron otras sin cubrir. Como resultado, obtuvieron que solo las plántulas sin cubrir se inclinaban hacia la luz. Como conclusión, la punta del brote detecta la luz, pero la curvatura ocurre más abajo. Esto demostró que existe una señal que viaja desde la punta hacia la base, provocando el movimiento. Esta fue una pista sobre la existencia de una hormona. Continuamos con los experimentos de Peter Boysen en 1913. Este cortó la punta de una plántula y colocó una lámina de gelatina que esta permite el paso de las sustancias entre la punta y el resto del tallo. En otro grupo colocó mica, que este no permite el paso de las sustancias. Y como resultado obtuvo que la planta con gelatina aún respondía a la luz, pero la que tenía mica no. Este confirmó que una sustancia química se mueve desde la punta del brote hacia abajo para inducir el crecimiento. Continuamos con los experimentos de Fritz Wendt en 1926. Este extrajo la sustancia de la punta de las plántulas, ahora conocida como auxina, y la colocó en un bloque de agar. Puso el bloque sobre un lado del tallo o de una plántula sin punta. Como resultado obtuvo que el tallo se curvó lejos del lado donde estaba el agar, mostrando crecimiento desigual. Identificó la auxina, que es una hormona vegetal responsable del crecimiento, y mostró que la auxina se acumula en el lado sombreado del tallo, estimulando su alargamiento y causando que la planta se incline hacia la luz. Estos experimentos históricos fueron fundamentales para entender el fototropismo como un proceso hormonal mediado por la auxina que permite a las plantas orientarse hacia la luz. Además, mostraron cómo el conocimiento científico avanza paso a paso a través de la observación, la experimentación y la verificación de hipótesis. Los tallos tienen fotorreceptores, principalmente unas proteínas llamadas fototropinas, que son sensibles a la luz cuando ésta incide de forma desigual sobre el tallo. Estas fototropinas en el lado iluminado captan la señal. Esta percepción de luz desencadena una serie de eventos internos. Las fototropinas activadas en el lado iluminado provocan la migración o redistribución de la hormona vegetal auxina. La auxina, producida en la punta del tallo, es transportada hacia el lado más oscuro del tallo, alejándose de la fuente de luz. Lo crucial aquí es cómo la auxina afecta el crecimiento
A diferencia de las raíces, en los tallos las altas concentraciones de auxina promueven la elongación celular. Por lo tanto, al acumularse más auxinas en el lado sombreado del tallo, las células de este lado se elongan más rápidamente que las células del lado iluminado, donde hay menos auxinas. Esta diferencia en la tasa de crecimiento provoca que el tallo se curve hacia la fuente de luz, buscando optimizar la exposición de sus hojas a la radiación solar. Este mecanismo de crecimiento diferencial asegura que la planta pueda maximizar su capacidad fotosintética, ya que esta es vital para su desarrollo y supervivencia. El geotropismo, también conocido como gravitropismo, es un tipo de tropismo en las plantas, donde el estímulo es la fuerza de gravedad. En pocas palabras, es la capacidad que tiene una planta para detectar la gravedad y crecer en respuesta a ella. Este proceso es vital para el desarrollo y la supervivencia de las plantas. El geotropismo a lo largo de la historia ha sido objeto fundamental de estudio para entender cómo es que las plantas se adaptan a su entorno. Es por eso que hablaré sobre la experiencia histórica, dando fases claves como la primera, que es la etapa de la observación temprana, la cual se da en el siglo XIX, mientras que Charles Darwin y su hijo Francis realizaron un experimento con semillas y plántulas, descubriendo que la punta de la raíz, denominada como cofia, es la responsable de percibir la gravedad. En 1880 publicaron sus hallazgos en The Power of Movement in Plants. Julius Böhm, un británico alemán, descubrió el crecimiento curvado de las raíces y los tallos en respuesta a la gravedad, acuñando el término geotropismo. En la segunda etapa tenemos el descubrimiento de las auxinas, la cual tiene lugar en el siglo XX. Fritz Wien en 1926 aisló la auxina, hormona vegetal, y demostró su papel en el crecimiento asimétrico, el cual se redistribuye en respuesta a la gravedad, causando curvaturas. Klondike en 1930 propuso la teoría de que la auxina se acumula en el lado inferior de las raíces y tallos, inhibiendo el crecimiento de las raíces, indicando el geotropismo positivo, y la estimulación en los tallos, indicando el geotropismo negativo. En la tercera etapa tenemos los mecanismos celulares y moleculares. Esta se da a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI. Se identificaron los estolitos, los cuales son los gránulos de almidón en las células especializadas, estos como sensores de gravedad en la cofia radicular. En estudios genéticos, en Argivo-Dobbs, Tailandia, revelaron que genes como el PIN, transportadores de auxina, y mutantes gravitotrópicos defectuosos. La NASA y otras agencias investigaron el geotropismo en la microgravedad, como por ejemplo en experimentos en el espacio, confirmando que ésta tiene una dependencia a la gravedad terrestre. Ahora en la cuarta etapa se da en la aplicación moderna. Esto es como en la agricultura, donde se hace la mejora de cultivos con raíces más profundas y tallos erectos, y en la exploración facial, que se da en los cultivos de plantas en estaciones especiales donde el geotropismo se altera. Esto es para confirmar que el geotropismo es un fenómeno fundamental en la botánica, con raíces históricas en la observación empírica y avances modernos en la biología molecular. Su estudio sigue siendo relevante para la agricultura y la exploración espacial. Muchas gracias. La respuesta fisiológica de las raíces a la gravedad es conocida como gravitropismo positivo. Este es un proceso vital que asegura el crecimiento de la raíz hacia abajo.
Este proceso comienza con la percepción de la gravedad en las células especializadas de la punta de la raíz, específicamente en la colúmela de la cofia. Dentro de estas células hay densos gránulos de almidón llamados estatolitos. Estos se asientan y se mueven en respuesta a la gravedad, actuando como el sensor inicial de la reorientación de los estatolitos. Desencadenan una serie de señales bioquímicas, incluyendo cambios en las concentraciones de iones de calcio y el pH. Estos cambios ayudan a su vez en el transporte de la hormona vegetal clave en este proceso, que es la auxina. Cuando la raíz se orienta horizontalmente, las auxinas se redistribuyen y se acumulan en mayor concentración en el lado inferior de la raíz. Es crucial entender que en las raíces, a diferencia de los tallos, las altas concentraciones de auxinas inhiben la elongación celular. Debido a esta mayor concentración de auxinas en el lado inferior, el crecimiento de las células en esta zona se ve frenado, mientras que en el lado superior de la raíz continúa creciendo con total normalidad.